¿De qué manera la tecnología, la inteligencia artificial y las nuevas herramientas tecnológicas emergentes pueden estar afectando derechos fundamentales, en particular uno como es el derecho a la libertad de expresión? Y de eso es lo que voy a hablar en este video, acerca de la censura en la web. Bienvenidos. Cuando hablamos de libertad de expresión, hablamos acerca de ese derecho que tenemos todos los seres humanos de poder expresar libremente, sin prohibiciones ni tampoco ningún tipo de restricción, nuestras opiniones. Claro está que en muchos países esta libertad está coartada, está limitada, porque obviamente allí hay unas normas, una cultura que evidentemente lo que hace es prohibir que las personas hablen. Sin embargo, debido al auge en el cual nos encontramos hoy en día, donde podemos encontrar una hiperconexión con el mundo entero, donde desde Colombia podemos comunicarnos en tiempo real con alguien en Asia o en Oceanía, también existe un grave riesgo de vulneración de los derechos fundamentales, como por ejemplo el de la libertad de expresión. A esto, por ejemplo, se le conoce como censura. Y si nos vamos desde el punto de vista normativo, lo que dice nuestra Constitución colombiana, el artículo 20 establece qué es la libertad de expresión. Y básicamente es la garantía que toda persona tiene de poder expresar o difundir su pensamiento y opiniones, además de informar y recibir información. Es decir, la libertad de expresión está en dos escenarios. Una, de uno hablarle a otras personas, pero también está la libertad de poder recibir la información que hay en el mundo. Entonces, coartar cualquiera de las dos, eso se conoce como censura. Si a mí me dicen o a usted le dicen que no puede decir lo que usted quiere decir, le están censurando. Pero además también existe el tipo de censura previa, y es que, por ejemplo, un medio de comunicación o una herramienta o una plataforma digital únicamente pueda decir ciertas cosas. De esta manera se están desarrollando o se estarían desarrollando tipos de censura, lo cual están vulnerando un derecho que no solamente lo consagra la Constitución colombiana, también lo consagra, por ejemplo, los derechos, la Declaración Internacional de Derechos Humanos. Pero ¿por qué es importante hablar acerca de la libertad de expresión, y más en un contexto como el que nos encontramos de hiperconexión, y más en donde estamos hablando de inteligencia artificial, en donde estamos hablando de que hay tantos derechos que están conjugándose en esta ola tecnológica? Pues bien, porque un país democrático se debe caracterizar por la pluralidad de opiniones. No todos debemos escuchar lo mismo ni la misma opinión siempre. Debemos tener la posibilidad de poder encontrar información que tal vez contradiga la que nosotros conocemos, pero también el resto debe o puede tener la posibilidad de escuchar opiniones contrarias. Pero además de esto, también permite hacer un control social, precisamente para evitar ese tipo de argumentos que lo que buscan es imponer ideologías, o lo que buscan es imponer argumentos sin darle la posibilidad a las personas de manera individual de ejercer ese derecho de libertad de expresión. Pero además esto también permite visibilizar esas vulneraciones a los derechos humanos. Cuando consumimos internet, cuando consumimos plataformas digitales, por ejemplo, nosotros debemos desarrollar un pensamiento crítico en donde no simplemente lo miremos como un consumo, sino que podamos identificar detrás de cada contenido qué ideología existe, cuál es la ideología, por ejemplo, de una plataforma, de un medio de comunicación, y poder sopesar y evidenciar que efectivamente hay o no una posible vulneración a esa libertad
libertad de expresión, ya que únicamente están mostrando un lado de la moneda y no están mostrando el otro lado. Pero además, y muy importante, evitar esos discursos de odio, esos discursos que son continuos, que son permanentes y que además, valga aclarar, esos discursos de odio lo que hacen es incentivar la toma de acción en contra de una minoría o de un grupo específico, ya sea por razones de su etnia, socioeconómicos, sexualidad, etcétera. Pero muy importante hablar acerca del tema de la libertad de expresión en la web, porque hoy en día existen múltiples formas en donde nos podemos encontrar en un nivel de desinformación digital. ¿Y eso a qué se debe? Por ejemplo, a las fake news o esas noticias falsas que se difunden completamente en la red y que muchas personas las creen y las comparten. Pero además también esas teorías conspirativas, como por ejemplo cuando la vacuna contra el COVID, que mucha gente comenzó a crear teorías conspirativas de que las personas iban a mutar o que las personas iban a tener un chip, etcétera. Ese tipo de teorías son obviamente prohibidas y que no se pueden difundir. Aunque hay libertad de expresión, ese tipo de situaciones lo que hacen es generar caos y lo que hacen es generar precisamente un mar de incertidumbre, sumado también a los rumores y a la manipulación de la información. Hay información que es real, pero la manipulan para transmitirla de tal manera que refleje la intención o el interés de una persona o de un grupo de personas. Pero, ¿de qué manera, por ejemplo, la inteligencia artificial a través de sus algoritmos tienen injerencia en esto? Pues valga aclarar que los algoritmos son precisamente esos patrones, esos medios que permiten conectar información que está normalmente desestructurada y que genera un paso a paso. Y la inteligencia artificial está jugando un papel fundamental en estos momentos a nivel global, porque precisamente son una herramienta que se está utilizando para muchos beneficios, pero que también permite ser utilizada para unos que no son tan buenos. Por ejemplo, la inteligencia artificial puede ser utilizada para filtrar el contenido de una red social. Esto permite identificar, obviamente, contenidos o palabras que a lo mejor puedan ser discriminatorias, que permitan también identificar palabras que sean tal vez agresivas o violentas. Pero obviamente el tema es que la inteligencia artificial no es infalible, y al no ser infalible puede cometer un error y estar censurando un contenido que tal vez no tenga ningún sentido o ninguna intención de violentar a nadie. Pero adicional a eso, también permite moderar el contenido, y ahí también genera un doble sentido y un doble riesgo, porque pudiese estar moderando como un discurso de odio aquello que no es un discurso de odio, solamente porque hay unos datos sesgados o hay un desarrollo previo con información incluida que el desarrollador pues incluyó como un discurso de odio, cuando en realidad en la práctica no lo pudiese ser. Obviamente también la inteligencia artificial tiene muchos sesgos discriminatorios. Lo vemos hoy en día con las personas afro, con personas latinas, personas de la comunidad LGBTQ+, etcétera, pero también con otro tipo de personas. Entonces la inteligencia artificial juega un papel fundamental, pero también conlleva un riesgo importantísimo, porque en sus etapas iniciales de desarrollo, donde se incluye la información, allí abundan muchos prejuicios y mucha información errada que obviamente el modelo va desarrollando, y que si es un modelo de aprendizaje automático o machine learning, va a estar perpetuando esa información sesgada. Pero además, la falta de transparencia. Obviamente los algoritmos pueden afectar esto y pueden ocultar información, y obviamente el no saber cómo funciona esos algoritmos también le resta transparencia a los procesos. Obviamente en Colombia existe leyes y jurisprudencia, en particular te tengo dos. La T, que es de tutela 277 de 2015, en donde se estipula de que los intermediarios, es decir, los prestadores de internet, las redes sociales, entre otros, o los prestadores de hosting, no pueden ser
responsables del contenido que compartan terceros. Y la SU, que es la sentencia de unificación 420 de 2019, establece de que no toda polémica en internet, por ejemplo un insulto, no debe ser llevado a la justicia a menos que sea algo reiterativo, humillativo y demás. De esta manera entonces se plantean algunas propuestas. Por ejemplo, una de las propuestas es que los intermediarios no modifiquen la información, no tengan contacto directo con el contenido que se comparte, porque obviamente si ellos tienen un contacto va a perder objetividad y van a ser responsables. Debe haber una claridad en los términos y condiciones, y aquí las entidades privadas juegan un papel fundamental a la hora de poder prestar servicios y tener unas cláusulas claras que las personas puedan entender desde un inicio. Y obviamente lo que decíamos anterior, que los prestadores de estos servicios no sean responsables del contenido que suben terceros. Como podemos ver, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental a la hora de poder moderar, de poder filtrar, de poder compartir la información. Un mal uso de esto puede generar o conllevar a una vulneración de un derecho tan fundamental y prioritario como es la libertad de opinión, la libertad de expresión, que para algunos autores es uno de los derechos más valiosos porque es la base de toda democracia. Sin embargo, hoy en día podemos ver que muchas veces este derecho es vulnerado. ¿Qué te pareció este video? ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que estás de acuerdo conmigo? ¿Crees que estoy equivocado? Déjamelo saber en los comentarios, pero también te invito a que te suscribas a mi canal si es primera vez que nos estás viendo. Gracias por vernos. Te invito a que actives la campanita, pero además también te invito a que nos sigamos en las redes sociales. Me puedes encontrar como @digiabogados. Puedes también encontrar en mi blog en www.digiabogados.com y nuestro blog llamado El Abogado del Futuro, que lo puedes encontrar en Amazon Music, en Google Podcast y en Spotify. Entonces, está hecha la invitación y como cada semana te invito a que nos conectemos a un nuevo video. De mi parte, te agradezco tu atención y nos vemos en la próxima semana con un nuevo tema que sé que te va a encantar. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Chao, chao.